vamos a dar inicio, vamos a saludarlo, a darle una vez más la bienvenida aquí en este programa en Los Especialistas. Doctor, gracias. Hasta nerviosa me pone usted, doctor. No, no tiene por qué ponerse nerviosa. Primero, un saludo, Carlita, un saludo, Jaime. Y segundo, le estaba escuchando al señor Ángel Sánchez. Pero es que no le pida cita al presidente de la República. O sea, es que es una barbaridad lo que está haciendo. Pídale cita a la señora Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Ella es la dueña del gobierno. ¿Para qué quieren reunirse con Lazo? Lazo es nada más el que está aplicando las políticas de ajuste que le ordenó su patrón, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que él se va a sensibilizar y que mire usted que ha sido un empresario y que ha trabajado y no sé qué y no sé cuántos. Y además que aprenda a vivir con $20 mensuales. Él puede vivir con $20 mensuales, pero siempre que le den los réditos de lo que tiene en el exterior. Pues no hay problema, $20 declara en el Ecuador, pero el resto lo tiene afuera. Entonces... Doctor, sí. ¿esto significa que ni las manifestaciones ni la postura de los gremios desde su punto de vista va a sensibilizar al presidente? Él va a seguir enfocado en esa línea neoliberal, en lo que manifiesta el Fondo Monetario Internacional y tendrá que cumplirlo pues hasta que esté sentado en la silla de Carondelet. Verá mi amiga, él está vendido el alma al diablo. Y esto ya vendido, está notarizado eso. Entonces él no puede dar retro. Cualquier presidente sensato en América Latina se han dado casos. Fue el caso de Alberto Fernández, el caso de algunos del presidente uruguayo, de algunos momentos. Se produjeron problemas internos y entonces se excusaron de la agenda internacional. Pero ¿qué es lo que hace Lazo? Se va a Glasgow, a Escocia, a la reunión del COIP, del tema ambiental mundial, donde, perdóneme la frase dura, ¿qué carajo hace el Ecuador allí? ¿Qué pinta? ¿Qué pincha ni corta allí? Nada. Además que es una tomadura del pelo esto del tema ambiental. Es una tomadura del pelo. Porque ellos van al tema ambiental y no ven lo verdadero que es el tema ambiental. Se lo digo en menos de 2 minutos. Salimos del protocolo de Kioto y entramos al Acuerdo de París, que fue una barbaridad lo que hizo el mundo, y ahí están los ambientalistas embobados sin darse cuenta de que les tomaron del pelo. ¿Qué prevé el Acuerdo de París? Que la reducción de emisiones sea adoptada voluntariamente por los países. En el protocolo de Kioto se fijaba una reducción X a los países, a los más contaminantes, que son los que más preocupan. Y en el Acuerdo de París dice que deberán alcanzar el pico de sus emisiones tan pronto como sea posible. El acuerdo no es vinculante y las medidas más esenciales siguen siendo voluntarias. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien, por ejemplo, dice algún país, nosotros estamos contaminando el planeta en tanto, no es que le dicen redúzcase en esto para que usted pueda llegar al año tal a esta situación más presentable, sino que le dicen lo primero, ¿cuánto quiere usted reducir de emisiones? Y cuando el país dice, yo quiero reducir esto, que no es lo que debe reducir, entonces, si no cumple con esa reducción, entonces le llaman la atención, porque de esa manera dice que no ha cumplido y que de esa manera le aplique, o sea, es vergonzante que no haya cumplido. Pero no están reduciendo en el porcentaje de emisiones que tienen los países. O sea, el Acuerdo de París, perdónenme que les diga de una manera tan directa y tan, porque no hay mucho tiempo, se me va el otro tema. Porque esto es para una entrevista, el tema ambiental. Es una tomadura del pelo mundial el tema del cambio, el tema de las medidas para mitigar el cambio climático. Entonces, pero se va a Lazo allá, en medio de una crisis de pronóstico reservado y que cada día se agrava más. Y se va allá y luego va a pasar visitando al rey de España, pues, quédate afuera. ¿Qué carajo haces aquí en el Ecuador? Doctor, o sea, pero se va en medio de una crisis y nos va dejando firmado un decreto de concesión al tema eléctrico, que justamente lo tratábamos con el doctor Omar Malouk, que va a traer serias consecuencias al pueblo ecuatoriano y que van a ser los más pobres quienes van a terminar pagando esos valores de las concesiones en exceso, porque obviamente va a haber una distribución en función de los valores.
¿Y qué importa? ¿A ellos qué les importa si ellos están al servicio del capital transnacional? Ellos no tienen puesta, como decimos en el fútbol, la camiseta de la selección nacional. Ellos tienen puesta la camiseta de empresas transnacionales. Ellos están en otro mundo. O sea, por Dios, verá, hay dos árboles que son muy parecidos, el olmo y el peral. Por eso el peral da peras, el olmo no da peras. Por eso dice, no le pidas peras al olmo. O sea, ¿qué le pueden pedir a Lazo? Allí no hay cómo golpear esa puerta. Su insensibilidad es brutal. Además, sus contradicciones son enormes. Entonces, ¿qué esperan de Lazo? Nada. ¿Qué pueden esperar de Lazo? Pero entonces, doctor, no hay salida a esto. No hay salida porque justamente nos decía nuestro anterior entrevistado, el doctor Omar Maluk, que tiene un respaldo de las Fuerzas Armadas, que tiene el respaldo de la Policía Nacional. Entonces, más allá de que los gremios salgan a movilizaciones y se haga la bulla en todo el país, no va a pasar nada. ¿Cómo vamos a salir de esto? A ver, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo le pido que, comedidamente, desde luego, y además esto tiene algo de broma. ¿Por qué no le invita a Lucio Gutiérrez para que le cuente cuál era el respaldo que tenía las Fuerzas Armadas y la Policía? ¿Y en qué tiempo lo perdió y dónde fue a parar? O sea, ese respaldo es un respaldo absolutamente relativo. Entonces, ese no es un respaldo como para decir que él está más seguro que la mandíbula de arriba. Eso no es así. Pero además, el Ecuador es un caos. Yo no sé de cuánto tiempo tengo para explicar numerosas cosas, o las hago así al tiro, no sé hasta qué hora me puedo ir. Tenemos 40 minutos, doctor. ¿Más 40 minutos? Sí. Ya, chévere. A ver, si me permite, voy hecho una bala. Porque hay cosas que es bueno decirlas. Verá, lo primero de lo primero, se declara el estado de excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional y se fundamenta en el aumento de la actividad delictiva, no en el tema de las protestas, actividad delictiva, delitos ordinarios, comunes. Y con base en esto dice, las Fuerzas Armadas para la ejecución del ordenado en este decreto ejecutivo en todo momento actuarán en coordinación con la Policía Nacional. Escuchen esto, actuarán en coordinación con la Policía Nacional. Perfecto. Y eso lo dice en varias partes. La Corte Constitucional, mediante sentencia 3320 del 5 de mayo de 2021, cuando votó abajo el reglamento para el uso progresivo de las fuerzas que dictó el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ¿qué es lo que dice? Que para el rol complementario de las Fuerzas Armadas, o sea, que le ayude a la Policía Nacional, dicha institución no puede utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado. Entre paréntesis le pone funciones ordinarias, en tareas complementarias frente a civiles. Por lo tanto, dice que se le debe dotar a la policía, a las Fuerzas Armadas, de equipamiento apropiado para el ejercicio de funciones complementarias en estado de excepción de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República. Entonces, primera cosa, ¿qué hacen con fusiles? ¿Qué hacen con fusiles? O la Corte Constitucional está en la luna, una de dos. ¿Y qué hacen con fusiles? Pero viene el tema, si salieron a combatir la delincuencia común, tienen que salir con fusiles. Entonces la Corte Constitucional no entendió que con manifestaciones el tema es de otra manera. Pero esta sentencia tiene perlas, tiene verdaderas perlas. En esta sentencia se dice que cuando las Fuerzas Armadas actúen en apoyo complementario de la policía, deben estar bajo las órdenes de autoridad civil competente y señalan de manera expresa, no me estoy inventando nada, el presidente o presidenta de la República. Entonces, ¿bajo qué orden están? ¿De la policía? La policía será el presidente de la República. Y entonces, y dice que las Fuerzas Armadas están expresamente subordinadas al mandato del presidente. En la misma sentencia de la Corte, cuando tratan el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Seguridad Pública, dice que declarado el estado de excepción y siempre que el presidente haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas deben coordinar sus acciones, ¿con quién? Con el ministro de Gobierno. Entonces, bueno, que ya no es el presidente, es el ministro de Gobierno. Pero ¿qué dice el decreto? Que coordinen con la Policía Nacional. Entonces,
¿Dónde está la fuerza de la sentencia de la Corte Constitucional? Y además lo dislocado de todo esto. Luego hay un tema que es gravísimo. En el decreto del estado de excepción, decreto 224, que es donde se podía haber señalado cuáles son los derechos que se conculcan, en ningún momento, de acuerdo al 165 de la Constitución, se suspendió o limitó el ejercicio de la libertad de tránsito, ni de asociación y reunión. Y ese policía que actuó contra esta periodista en el tema de Daule, un policía ignorante, para eso tienen que primero formar a los jefes que tienen a su cargo este tipo de cosas. Les decía, están prohibidas las movilizaciones y la reunión. ¿En qué decreto está prohibido? ¿Acaso que el estado de excepción per se, porque se ha dictado, ya está prohibida el derecho de libertad de tránsito y de reunión? Tiene que constar en el decreto, y en el decreto 224 no consta esto. Entonces, país dado al diablo. Pero viene el tema final sobre este tema. Doctor, ese policía debe ser sancionado. Pero al jefe y a todos, porque están en la luna. Usted sí escuchó lo que dijo él, que estaba prohibido salir a las calles y reunirse. Todo lo oí, por eso lo estoy opinando, que este hombre no entiende que en el decreto número 224, que se decreta el estado de excepción, no se restringe la libertad de movilización ni de reunión. Entonces ese policía es un ignorante, y es un ignorante agresivo encima. Y luego la Policía Nacional saca un comunicado, alcahueteándolo y dando a entender que las cosas eran de otra manera. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué creen que somos un país de pendejos? Entonces, primer lugar. Segundo lugar, en esta sentencia de la Corte Constitucional, se declara la inconstitucionalidad por el fondo, o sea, eso ya es grave, del artículo enumerado posterior al artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Y entonces salió del ordenamiento jurídico este artículo. ¿A qué se refiere este artículo? Escúchenme despacito lo que dice. Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con el fin de precautelar, porque es el objetivo, no es el tema de actividad delictiva, con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público. Las Fuerzas Armadas podrán apoyar en forma complementaria las operaciones que en esta materia, orden público, competen a la Policía Nacional. Y luego dicen, casos de grave conmoción interna, la aplicación de los planes para el uso de fuerzas militares será expedida mediante decreto ejecutivo que declare el estado de excepción. Esto ya no existe. Esto lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional en su sentencia del 5 de mayo. Entonces, con esto, ¿de qué están hablando? O sea, es un país caótico desde todo punto de vista. La Corte dice una cosa, el presidente hace otra, las Fuerzas Armadas salen con fusiles, cuando la Corte dice que no deben salir con fusiles, sino con otro tipo de implementos. Entonces, bueno, pongamos de acuerdo. Esto es un caos, este Ecuador. Y todavía, ya se dictó el decreto 224, y todavía la Corte Constitucional no se pronuncia sobre la constitucionalidad de ese decreto. ¿Por qué razón? Porque ese es un decreto absolutamente inconexo e imposible de aplicar. ¿Por qué? Porque dice que hay un problema delictivo en 9 provincias, y la cita, y declara el estado de excepción por conmoción interna en todo el país. O sea, ¿quién entiende eso? 9 provincias no son el Ecuador. Pero además la señala con nombre y apellido, especialmente a las provincias donde iban a haber protestas. Entonces, es un caos, pero es un caos organizado. ¿Por qué? Porque todos le dan un velo de que están actuando de acuerdo a la Constitución y todo. Y óiganles en las alocuciones cuando se presentan ante el pueblo. Es un caos el Ecuador. Pero este no es solamente el tema, porque si me quedo en este tema no salgo vivo. Solamente sobre este tema decir lo siguiente. Aquí hay una cuestión que no la pueden negar, que son los principios básicos que fueron aprobados por la ONU sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué dice el numeral 7 y el 8 y el 9? Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
8. No se podrá invocar circunstancias excepcionales, es el decreto de estado de excepción, tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación política de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Y luego en el 20, eso es larguísimo, dice: la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley prestará especial atención a las cuestiones de ética profesional y de derechos humanos. Entonces viene el tema, esto está vigente, pues. Esto está vigente y de esto no le paran la menor bola. Pero vamos caminando un poquito más hacia adelante, si me permiten. Si no hay alguna pregunta o si me permiten. Siga, doctor. A ver, hay este tema que está candente, el famoso tema de Pandora. El famoso tema de Pandora. En donde yo tengo toda la información igual, la información que le han dicho, la que no le han dicho, aquí la tengo. Y entonces, respecto de esto, el 6 de agosto del 2020 se constituye en Panamá Banisi International Foundation. Banisi International Foundation, que es donde están metidos en este Banisi International Foundation los 5 hijos de Guillermo Lasso. Guillermo Enrique Lasso Alcíbar, Santiago Javier Lasso Alcíbar, Juan Emilio Lasso Alcíbar, María de Lourdes Lasso Alcíbar y María Mercedes Lasso Alcíbar. 6 de agosto del 2020, acta fundacional inscrita en la Notaría 90 del Circuito de Panamá. 17 de agosto, miren cómo preparó Lasso este tema. 17 de agosto lanzan la candidatura a la presidencia, lanzan la candidatura. Y unos pocos días antes constituyen Banisi Foundation. 10 de septiembre viene el tema de lo que se da a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, lo actuado en la Superintendencia de Bancos de Panamá, en donde transfieren a Banisi International Foundation parte de las acciones de Banisi Holding y de Pietro Berceas. Entonces, ¿qué es donde tenía el dinero Guillermo Lasso Mendoza? Porque él, a través de Banisi Holdings en especial, era dueño del Banisi Bank. Clarísimo. Pero la ley de procedimiento administrativo de Panamá establece que estos traspasos tendrán lugar únicamente cuando sean publicados en la Gaceta Oficial de Panamá. Por lo tanto, la resolución número 0106-2020 del 10 de septiembre del 2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá recién entró en vigor el 19 de octubre del 2020. Pero él, antes de eso, el 22 de septiembre, ya se posesionó de presidente, ya inscribieron la candidatura a la presidencia de la República en el Consejo Nacional Electoral. O sea, de esta no sale, pero por ningún lado. No sale. Es imposible. O sea, el tema es sumamente complicado. Para él es una cuestión, y se fue a Glasgow, Escocia, y luego del rey de España, de pronto para pedir asesoramiento al anterior rey, para que le asesore sobre cómo seguir ocultando dinero en paraísos fiscales, porque el padre del rey Felipe era el campeón de este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que está pasando en este tema, pero viene otro tema que es gravísimo sobre esto. ¿Qué se le viene con todo esto, doctor? Con todo esto que no ha podido ocultarlo. Es que no puede ocultarlo, pues porque el problema es que tenemos una Comisión de Garantías Constitucionales que está perdida como pingüino en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Comisión de Garantías Constitucionales? Primero, y esto no es una crítica acerba, pero en este caso, Paola Cabezas es la que emociona y la que se aceptan que no se llame a declarar, a que se presenten más que a declarar, la esposa de Guillermo Lasso y sus hijos, porque ya no es necesario, dicen. ¿Cómo que no es necesario? Es absolutamente necesario que se presenten precisamente a declarar. ¿Por qué? Tienen una confusión mental brutal esta gente de la Comisión de Garantías Constitucionales. Oiga, pero si a la mamá de Jorge Glass la llamaron a declarar, ¿o no se acuerda? Por eso, pues, pero por eso, y lo voy a explicar jurídicamente dónde tienen la confusión. Porque son tan inocentes, candorosos, ¿o qué será? Que se confunden. A ver, dice que esta ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, se aplica a las personas que ostentan una designación de elección popular, una dignidad de elección popular, o a los servidores públicos y a otras personas más.
Entonces, mire este razonamiento tirado de los cabellos. Como la esposa del presidente Lasso y sus hijos no son servidores públicos, no los llamo a que me den información. No. La ley se aplica ¿en qué? En el tema de la destitución, porque no le pueden destituir a la mujer del presidente Lasso ni a sus hijos. Pero ¿para qué tenían que ir? Para efecto de lo que dice el artículo 4 de la ley. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley? Que hay una prohibición de desempeñar un cargo público a las personas señaladas en el artículo 1, ahí está Lasso. ¿Por qué? Porque según la ley no podrán ser propietarios directos o indirectos. Claro, Lasso dice, yo no tengo. Sí, pero está a nombre de tu mujer y de tus hijos. Propietarios indirectos de bienes de capital. Por eso dice el mismo artículo 4 que la referencia a propietario indirecto se refiere también a beneficiarios de cualquier otra modalidad. Y en el mismo artículo dice la referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder de controlar la propiedad de la en cuestión, así como de utilizar, disfrutar, beneficiarse o disponer de la misma. Y en el mismo artículo, miren, esto es lo más pesado, se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge sean propietarios de bienes o capitales conforme lo establecido en este artículo. Y luego en la misma ley se dice que no será válida la transferencia en favor de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. O sea, no es que el Ecuador va a legislar sobre Panamá y decir, esto no es válida en términos de la transferencia de acciones, sino que no será válida en términos de escabullirse y escaparse, de no acatar el mandato de la consulta popular. O sea, lo que está diciendo la ley, en definitiva, si tú has transferido, no te sirve de nada, no ha pasado nada. Eso no te ha servido en el fondo para que me hagas un bypass. Entonces, y no les invitan a que vayan. ¿Cuántos no hemos ido a las comisiones sin ser servidores públicos? Yo, Augusto Tandazo Borrero, he ido a las comisiones, invitado, en más de una ocasión, sin ser servidor público. ¿Y entonces qué les pasó? ¿En dónde está Cabascango, que además puso la carreta delante de los caballos? Cuando primero tenía que armarse de la información y después invitar para con precisión matemática decirles, por ejemplo, tenían que haber mandado una persona urgentemente a Dakota del Sur para que saque una copia de los fideicomisos Breton Trust y de Liberty Trust, que están a nombre de la esposa de Lasso y de uno de sus hijos, porque allí es donde licuó todos los 11 bienes que tuvo en Panamá, pero no todos. 11, pero se quedaron algunos en Panamá. Entonces, tenían que traer eso y decirle, señora, ¿usted es dueña de esto? ¿De Liberty Trust y Breton Trust? Si decía que sí, sencillito, ¿de dónde sacó el dinero para tener estos capitales? ¿De dónde sacó? De su marido, pues. Y si no hay división de la sociedad de bienes, punto, chao, pues. Son bienes de Lasso, de Guillermo Lasso. Entonces, tenían que primero armar. ¿Acaso que en una corte, por poner un ejemplo, en un tema penal, acaso que el juez llama a audiencia de juicio sin que se haya hecho la investigación? Ya se llama a la audiencia de juicio cuando tiene todos los elementos de convicción, pues, para saber cómo se enfrenta con la persona que ha violado la ley. Entonces, esa Comisión de Garantías Constitucionales da miedo, porque uno no sabe por dónde van a salir. Cabascango y su combo están recontra mal. La que estaba más bien muy bien es Mónica Palacios. Ella tiene clarito el tema, pero no es de esa comisión. No es de esa comisión. Entonces, todo esto complica en términos de pretender que esto se pueda llevar a feliz término y se lleve a cabo la investigación de una manera adecuada. Pero el tema no solamente termina allí. Ya pasándonos a otros temas. No sé si podemos abordar la declaración de Cusin. Claro que sí. A ver, la declaración de Cusin, que le han dado todo el bombo del mundo a esta reunión en donde el 90 y pico por ciento, no el 100%, pero el 95%, 90%, son neoliberales, pero neoliberales terroristas, o sea, de ultra. Primero citemos quién es lo más representativo que está ahí. Pablo Lucio Paredes, que lo invitó a Domingo Cavallo, que venga a dictar. Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Argentina, que provocó el corralito financiero en Argentina, lo invitó Pablo Lucio Paredes para que dé una conferencia en la Universidad de San Francisco de Quito sobre las bondades de la dolarización.
sin darse cuenta que al otro lado de la medalla estaba el feriado bancario que perjudicó e hizo trizas a los cuentacorrentistas y cuentaahorristas, y desapareció más de 2.500 empresas en el Ecuador. Está Mauricio Pinto que cuando fue presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 2642 en el año 2006, una ley que buscaba que el Estado no le roben la plata del petróleo. ¿Qué hacía la Cámara de Industrias de Pichincha en una demanda de inconstitucionalidad tratando de favorecer a las empresas petroleras? Está ahí convocantes Augusto de la Torre, que fue parte del feriado bancario en el Banco Central, pues. Y además una cosa, que es funcionario del Banco Mundial y asesor de Moreno de cabecera, que fue en todo el proceso neoliberal. Está Simón Cueva, que para qué decirlo, cuando él dice que eso prácticamente concluye, sin decirlo con esas palabras, que es una maldición la dolarización, porque no tenemos moneda propia. Doctor, este grupo supera la Carta de Madrid. Pero supera la Carta. Y está Javier Hervas, que hay que pararle el ente a este hombre. Javier Hervas, que cuando los dos diputados de la izquierda democrática, dos asambleístas, Johanna Moreira y Bella Jiménez, votaron porque se devuelva la ley de creación de oportunidades, Javier Hervas hacía opinión en todos los medios diciendo, hay que tratar esta ley y esta ley la necesita el Ecuador. Póngale lente, porque ahí viene otro que les va a tomar del pelo. Aquí está en esta lista Otto Sonnenholzner, que se posicionó de vicepresidente violando precisamente la ley de la consulta popular del tema de los paraísos fiscales, porque la ministra María Paula Romo, que también es una de las que concurrió, decía y le dijo al Ecuador, ¿cómo que no puede posesionarse Sonnenholzner si él no es propietario? Pero la señora María Paula Romo, la abogada, doctora María Paula Romo, no había leído o no quiso leer el artículo 4 de la ley que dice que tampoco podrán ser servidores públicos los directivos, y él era tesorero de Galley Enterprises. Está Osvaldo Hurtado, que fue el autor de la securitización de la deuda, por medio de la cual el gobierno asumió la deuda en dólares de los empresarios privados del Ecuador en su gobierno y les permitió que paguen en sucres devaluados. Está Diego Ordóñez, Benjamín Ortiz, Alberto Dajic, ¿para qué citar más? Ahora, ¿qué concluye este grupo de Cusín? Que les debería dar vergüenza lo que dicen. Que hay que abordar dos grandes retos. Que somos una sociedad profundamente desigual entre regiones, grupos étnicos y géneros, y que padece de grandes privaciones. No, mi amigo, somos desiguales en la distribución de la riqueza, no en eso. Las divisiones no son por géneros, no son por grupos étnicos. Luego dice el segundo gran problema, son los embates del cambio climático. ¿Qué carajo saben de esto estos tipos? Porque en esto me dedicaría 1 hora o 2 horas si quieren explicar esto. Convencidos del poder de diálogo. Dice, ¿cuál poder de diálogo? Si el presidente actúa sobre hechos consumados, mande el proyecto de ley sin antes socializarla, de ley de creación de oportunidades. Entramos al CIADI, primero le dijo a Ivonne Baki, ingresemos al CIADI, y después le consultó a la Corte Constitucional si era constitucional ingresar al CIADI. Entonces, es la política de diálogo del gobierno. Luego dice, dialogar es normal en democracia. Luego dice, necesitamos en el punto 1 un Estado funcional eficaz, que resuelva los desequilibrios fiscales crónicos que sufrimos. Pero también necesitamos un Estado funcional eficaz que regule, controle y sancione. No solamente el Estado funcional al servicio de los neoliberales, sino que cumpla, por ejemplo, con el famoso tema de las tasas de interés, porque el Estado se hace al lado y deja que las tasas de interés se vayan, pero totalmente desligadas de la realidad nacional, haciendo que los bancos tengan un paraíso prácticamente. No, pues, el presidente le dijo a los banqueros que se pongan de acuerdo para bajar las tasas de interés. Pues imagínense, prácticamente el poder está en la banca. Pero claro, el Estado es el que tiene que regular. Por eso es que las tasas que tenemos son acordadas desde afuera y nada más que las implementan las juntas de regulación y política financiera. Tenemos tasas de interés en pequeños emprendimientos entre el 20 y el 28%. ¿Qué es eso? Ustedes le muestran eso a un economista europeo y dice, por Dios, ahí hay ladrones en ese país. Entonces, ¿qué hay que ahorrar? Dicen, buenos años y en años de vacas flacas. Hay que ahorrar. El concepto del ahorro está en el artículo 338 de la Constitución, cuando dice que el ahorro interno es la fuente de inversión productiva.
Pero para ahorrar y tener esa fuente de inversión productiva, no hay que sacar la plata al exterior. Luego, eso es lo que nos hace más daño, doctor, pues. Pero claro, pues oiga, porque pero si es de Ripley, la ganancia que se obtiene en el Ecuador debe servir para volverla a reinvertir en el Ecuador, pero no para llevársela al exterior. Doctor, es de Ripley. Los 900 y pico de millones de dólares que donó el Fondo Monetario Internacional nos han hecho creer que ese dinero es un crédito y hay que devolverlo. Y por último, lo van a poner en la Reserva Internacional. O sea, prácticamente quieren destruir la economía, pues. Y con ellos quiere negociar Ángel Sánchez del fútbol. O sea, es que no tienen claro el tema. Luego en el numeral 2 dice, el Ecuador arrastra déficits fiscales sostenidos. A ver. ¿Qué pasó con el presupuesto del 2019 y 2020? La Asamblea Nacional miró para otro lado y se aprobó por el Ministerio de la Ley. No fue tratado. Allí tenían que analizar el déficit fiscal del 2019 y 2020. ¿Quiénes no dieron quórum para que se traten los presupuestos? La gente que hacía mayoría en la administración de Moreno, en la Asamblea Nacional, que eran Creo, y la gente de derecha, pues. Y estos de derecha dando lecciones con esto. Que hay un elevado riesgo país que desalienta la inversión. Sí saben, porque no voy a decir que no saben, ellos saben más que todo el mundo. El riesgo país lo dicta la banca internacional, para de esa manera, a través del riesgo país, saquearnos a nosotros con tasas de interés altas. ¿Quién fija el riesgo país para el Ecuador? Goldman Sachs, Standard Poor's. O sea, dejen de ser sinvergüenzas. De desmentir la idea de que el Estado, gracias a los ingresos del petróleo, esté en capacidad de asumir nuevos gastos. Entonces, ¿para qué quieren producir el doble? ¿Para qué quieren? ¿Para pagar la deuda externa? Porque ni siquiera la interna quieren pagarla. Que el equilibrio fiscal nos hace un país soberano. No, el país soberano nos hace cuando aplicamos nuestra Constitución y nuestra ley. Pésele a quien le pese. Y no porque haya una empresa transnacional tenemos que mirar para otro lado y no aplicar la ley. Por eso ese reglamento a la ley de arbitraje es inconstitucional y es un reglamento rastrero para ponerse como cipayos y cipangos al servicio de los intereses transnacionales. Habla sobre los subsidios de los combustibles. Dice que en realidad benefician principalmente a aquellos que no lo necesitan y agravan la contaminación ambiental. Y entonces uno dice, bueno, aquí se pasaron. Yo voy a volver a tratar esto en 5 segundos. Dice, combatir la evasión y la elusión fiscal. Entonces díganle Salazo que no saque la plata afuera, pues. Y entonces, frente a esto de Cusín, que es un papelucho sucio lo que hicieron, viene el tema que hay que verlo sobre el famoso tema de los subsidios. Esto hay que verlo. Doctor, quiero pedirle la opinión a usted sobre el comportamiento del presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, justamente cuando fue un grupo de personas a pedir la inconstitucionalidad del tema del CIADI. No sé si usted está viendo ese video allí, me imagino que ya lo está viendo. Ah, sí, se cogió las partes pudendas. ¿Qué quiere dar a entender este presidente de un organismo constitucional con eso? Sencillamente, si fuera futbolista, le ponen una sanción de 1 año por lo menos. ¿Por qué no puede mostrar los testículos de esa manera? A la gente que estaba protestando, más claro no canta un gallo. Pero además, es que él estaba acorralado esos días, y le explico por qué estaba acorralado. Porque en el año 2000, él fue miembro del Tribunal Constitucional, 2000. Y en esa época le pidieron al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el tema del CIADI. Y el Tribunal Constitucional, con el voto de Hernán Salgado Pesantes, miembro del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que la Corte Constitucional, votó a favor de que sea el Congreso de la República de ese entonces el que apruebe el ingreso del CIADI. Y en el razonamiento decía porque el Congreso tiene esa competencia. Y cuando llegó el tema de ingresar al CIADI, ya en la época de Moreno, sencillamente Hernán Salgado Pesantes le dio amnesia y dijo que la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso, no tiene por qué aprobar este tipo de tratados, cuando los presupuestos constitucionales sobre el tema, o sea, los presupuestos jurídicos, eran los mismos.
O sea, ¿qué es esto? Y además, cometieron una cosa que es bárbara, solo en el Ecuador se da. Fue una interpretación de la Constitución. ¿Cómo yo demuestro que es una interpretación de la Constitución, un dictamen interpretativo? Porque los que estuvieron en contra del dictamen, que fueron Ávila Santamaría y Herrería Bonet, dos miembros de la Corte Constitucional, se refieren al dictamen que ellos no aprobaron y dicen no se puede hacer una interpretación de la Constitución de esa manera. Interpretación. Entonces, como no tenían los votos para interpretar, lo aprobaron con 6 votos que no les daba el número para interpretar. Y entonces, de esa manera, se pasaron de agache en una interpretación. Es que es una Corte Constitucional, pero en primer lugar es una Corte Constitucional que no debe estar allí. Pues. Ellos fueron nombrados en una mixtura entre la Comisión Calificadora y el Consejo de Participación de Trujillo. Entonces, de allí vienen. Es que siempre hay que buscar el origen de la gente. Es como si hablamos del ministro de Defensa, hay que entender que él fue miembro del Consejo de Trujillo y que ahí alcanzó el ascenso a general de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí vamos a comenzar a entender cómo se ayudan, cómo son los mismos que están aquí ahora, están acá, y entonces comienza a reclamar el ministro de Defensa que hay que dictar una ley para el uso progresivo de la fuerza. Cuando eso, primero tiene que estudiar el tema, que no es tan sencillo como es. Pero sobre el tema del precio de los combustibles, lo que dice el consenso de COSIN, que esto debe focalizarse entre los que más tienen. Entonces uno dice, a ver, ¿cuáles son los que más tienen? Porque en esto se pegó una jalada de Padre y Señor nuestro. El que usa el bus pues, es el que menos tiene. A ver, la izquierda democrática, en un pronunciamiento de esta semana que está pasando, dijo, exigir de manera inmediata se establezcan mecanismos de focalización para el transporte de personas y de bienes. Créanme, Carlita y Jaime, que esta es una de las meteduras más grandes que se han pegado en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el transporte de personas y bienes es todo el consumo del transporte. Voy a poner el ejemplo. Carga pesada, transporte de bienes. Carga liviana, transporte de personas y de bienes. Autos y subs, transporte de personas. Buses, taxis y otros, transporte de personas y también de bienes. Entonces, ¿qué quería la izquierda democrática? Que se focalicen todos. O sea, ni tienen ni idea de lo que pasa. Y el Partido Social Cristiano por ahí también se metió, se mandó, porque dijo los ricos y los contrabandistas no deben tener ningún tipo de subsidio. Pero ahora veamos esto del consumo para ver de qué se trata. El 49.57%, estoy solo analizando el transporte terrestre, solo el transporte terrestre. No me estoy metiendo al aéreo ni al marino, transporte terrestre. La carga pesada es el 49.57%, es el 50%. Entonces, ¿cómo quieren focalizar allí? O sea, si con eso se transporta bienes y artículos de consumo, ¿cómo quieren focalizar allí? Y ese es el 50%. Si allí no focalizan o si ahí no se toma una decisión, ¿dónde van a tomar? La carga liviana es el 22%. Solamente entre carga pesada y liviana son el 72%. Por lo tanto, ¿dónde podrían focalizar el subsidio? En buses, taxis, que son el 10%. Y en otros, porque buses y taxis es el 7-8%. Entonces, si dicen, a ver, el transporte de pasajeros, ya, pues, pero no han resuelto el problema de los precios de los combustibles. Pero luego dice, autos y subs 18.33%, 18%. Pero no son todos de alta gama. Entonces, pregunta del millón a los sabios, ¿dónde quieren focalizar? Solamente podrían focalizar... Doctor, no saben qué hacer. En este momento no saben qué hacer. Incluso los transportistas ya se quieren retirar de las mesas de diálogos porque el gobierno no tiene un norte a dónde quiere ir con este tema de la focalización. Pero claro, por eso, de las 11 federaciones de transportistas, 6 recién se dieron cuenta de que les tomaron del pelo. La Cámara de Transportes del Ecuador, la Federación de Transporte Urbano, la Federación de Transporte Pesado, ahí está el 50% del consumo de combustibles. La Federación de Servidores de Volquetas, la Federación de Taxis Ejecutivos y la Federación de Transporte Turístico. Y dijeron que hubo trampa por parte del gobierno. Y Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, recién se dio cuenta de lo que yo denuncié el mismo día que salió el decreto. En ningún decreto se deroga la banda de precios. ¿Por qué razón? Porque el decreto es clarísimo. Si el decreto acaso que ha congelado precios. El artículo 1 dice suspender la aplicación del sistema de bandas de precios. Suspender.
No dice derogar, dejar sin efecto, suspender. Y luego dice en el mismo decreto, esta medida podrá ser revisada según la situación económica de las finanzas públicas de conformidad con la normativa vigente. Por lo tanto, ¿por qué tenían que poner esto el gobierno? Porque el gobierno sabe que esto es un vaivén en función de los precios internacionales y que en función de los precios internacionales esto se va a mover N veces se va a mover de acuerdo al precio internacional de los hidrocarburos. Entonces ellos no se van a comprometer. Si están atrayendo las transnacionales para que se hagan cargo de las refinerías, no van a congelar un precio. Lo que querían es hacer, no quiero decir la palabra grosera, engañar a la gente y de esa manera hacer que se queden tranquilos un mes y medio hasta que entre en vigencia, porque solo tiene 30 días la Asamblea Nacional para tratar el nuevo proyecto de reforma tributaria, y de esa manera sacar y después darles un yucazo y decir, tuvimos que mover porque mire que se ha vuelto a mover el precio del petróleo internacional. Pero además, para fijar el precio del combustible ecuatoriano, se hace aparecer esta ficción, que el Ecuador, la refinería de Esmeraldas, de Chuchupindi y de Santa Elena, importa los combustibles que se producen dentro del mismo Ecuador, porque los reciben a precios internacionales. Por eso es que aparece esta ficción de que estamos con subsidio. Entonces, ¿para qué carajo producimos petróleo? ¿Para qué? Para que no sirva. Y dice la Constitución que los sectores estratégicos se orientarán al interés social. ¿Qué es el interés social? No es el interés económico. Aquí no hay que buscar racionalidad económica, sino racionalidad social. Entonces esto lo hicieron, porque les dio la gana y lo quieren seguir haciendo. Yo digo esto, dejen que esto continúe y sencillamente no quedará un cristal en la cristalería, Pero frente a todo esto, no sé si me permiten porque el tiempo veo que se me está yendo. Doctor, el gobierno se siente seguro por lo que veo, ¿no? Como usted decía hace un rato, Lucio Gutiérrez también se sentía seguro. Y bueno, con ese discurso que dio ayer el jefe de la FAE en Montecristi cuando inauguraron el radar este nuevo, que lo exaltó y como que estaba muy emocionado el comandante general de la FAE. El presidente tal vez se siente un poco más seguro todavía, pero hay que esperar, ¿no? Mire que en estos días él mandó ese decreto 238 que prácticamente va a privatizar al sector eléctrico. Eso todavía no hay reacción, pero ayer la prensa no dijo nada. La prensa tradicional absolutamente ha hecho un mutis a este tema. No, sí dice, pero dice lo que no queremos leer. Vea lo que dice el diario El Comercio de hoy. Agresión al centro de Huellas, agresión al centro de Quito. O sea, los adoquines que están cambiando allí, ¿sí ven los adoquines que están cambiando? Sí. Es la agresión al centro de Quito. Y la agresión a la economía popular. Y la agresión a la situación social de la gente. O sea, están absolutamente vendidos al poder de turno, como siempre lo han estado. Por eso es que yo les recomiendo al pueblo ecuatoriano, ya desde hace años tenemos papel higiénico, no compren esos periódicos. No compren. No se los necesita. Antes, en el pasado, se los necesitaba porque no había papel higiénico. Ahora lo compren. Pero viene otro tema que hay que tratarlo. A ver, la CONAIE se reúne en el Consejo Ampliado en Colta. Y la CONAIE dice que deja sin efecto lo acordado por Marlon Santi. Cuando Marlon Santi de frente actuó en este tema, pero de una manera desembosada. Casi le hacen justicia indígena. No, claro, justicia indígena, pero Marlon Santi de frente dijo que esto había que aplicarlo, porque esos acuerdos había que hacerlos con el gobierno. Oiga, entonces si usted vio, perdón que le interrumpa, ese día que justamente el presidente anunció el congelamiento, imagínense, todos estaban confundidos, hasta ya después del mediodía se dieron cuenta que primero era un alza y después congelaba, y ponían a Marlon Santi como un héroe, que Marlon Santi había hecho todo y llegó a un acuerdo con el gobierno para que se congele el precio de los combustibles, pero cuando sacaron la realidad fue distinta. A ver, Carlita y Jaime, esto para sazonar un poquito la entrevista. La izquierda democrática en su comunicado dijo que exigían que los precios del combustible se los mantenga en el precio anterior. Entonces, esto es de replay.
El precio de la gasolina actualmente está en 2.55, de la Extra y de la Ecopaís, 2.55. Entonces quería la izquierda democrática que el gobierno le vuelva al precio anterior, a 2.50. O sea, gran conquista, grande la izquierda democrática. Pero Marlon Santi el 20 de octubre dijo que estaba de acuerdo con la focalización del precio de los combustibles. Incluso dice, le dimos al gobierno la vía de la focalización en distintas áreas y esperamos una respuesta. Entonces, primero, ¿por qué? Porque después Leonidas Sisa, que lo pusieron al lado, Marlon Santi, que lo pusieron al lado de Leonidas Sisa, en su declaración al inicio, antes de que hable Leonidas Sisa, dijo, es que nos confundieron y nos sorprendieron. ¿Cómo que nos sorprendieron? Tú sabías bien a dónde te metiste con los 10 asambleístas. Tú supiste bien a dónde te metiste. Luego Leonidas Sisa dice, vamos a aplicar justicia indígena a esta gente que no han acatado a la CONAIE. Le vamos a creer. Pero se está olvidando Leonidas Sisa lo que dijo Rafael Lucero. Dijo que en el movimiento Pachacutic no hay patrones. No hay patrones. Y que ellos concurrieron voluntariamente. Y Mario Ruiz, que es otro de los de Pachacutic, asambleísta, dijo que concurrieron y que pueden concurrir a título personal, no como asambleístas. O sea que cuando concurrieron a reunirse con el gobierno, concurrieron como personas naturales, como personas, no como dirigentes, no como asambleístas. ¿A quién le toman del pelo? ¿Qué creen que somos pendejos? Y otra cosa adicional. Dice Leonidas Sisa que aplican este tema de la justicia indígena a esta gente que no ha acatado las decisiones de la CONAIE. Pero entonces, Leonidas Sisa, ¿qué crees, que somos idiotas? Tú sacaste tu comunicado del 14 de septiembre de 2021, donde decías que no se debe caer en la estrategia para encubrir los actos de corrupción de Lenín Moreno y evitar la sanción a los responsables María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y a Lenín Moreno de las violaciones a los derechos humanos en la protesta de octubre. Y que por lo tanto, que hay una persecución contra Freddy Carrión y que exhorta a los diferentes sectores políticos que conforman la Asamblea a no prestarse maniobras de distracción para dejar impunidad los otros actos, destituyendo a Freddy Carrión. Tengo delante mío el comunicado de la CONAIE. Pero viene el tema. Leonidas Sisa, te enteraste que no solamente que 11 de los 24 legisladores de Pachacutic no te hicieron caso, sino que 11 votaron y dieron la mayoría para destituir a Freddy Carrión. ¿Sí te enteraste? Y segundo, que los 13 hechos los locos se abstuvieron. ¿Te enteraste? Y dos, lo más grave de todo, ¿te enteraste que lo fusilaron a Freddy Carrión políticamente en base a la interpelación que hizo Ricardo Vanegas de Pachacutic? Porque no solamente que votaron, sino que el que lo llevó al cadalso a Freddy Carrión fue Ricardo Vanegas. Y allí no vas a aplicar justicia indígena contra los 24 legisladores. Doctor, ¿por qué ese comportamiento de ciertos legisladores de Pachacutic? Hay algunos que tienen incluso denuncias de contratos en Petroecuador, el caso del doctor Ricardo Vanegas, que ha sido público. Esta denuncia la hizo incluso un legislador social cristiano, que es Luis Almeida. ¿Por qué ese miedo que tienen en decir las cosas de frente y de repente un día están con el gobierno y otro día están con la línea política de Pachacutic y la CONAIE? Porque ellos tienen otro tipo de intereses y esto no termina de entender el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no termina de entender algo que es clave. Y entonces yo tengo que hablar lo que yo pienso. Porque si yo me callo, pasan después las cosas y dicen, ¿usted por qué no lo dijo? A ver, ellos cuando hay un problema se montan rápidamente en el problema para intentar ser los únicos interlocutores con el gobierno para resolver, entre comillas, cualquier tema. Pero se montan, es lo que pasó. Hagamos un recuerdo en 5 segundos de lo que pasó en octubre del 2019. Los transportistas paralizan el Ecuador. Cuando esto ve el movimiento indígena, a los 3 días rápidamente se montan ellos en la protesta. Y cuando ya estaban en la protesta, los 2 días finales de la protesta, que fueron el sábado 12 y domingo 13 de octubre del 2019, se refugian en el ágora de la Casa de la Cultura, no protestan y dejan que el pueblo de Quito sea el que proteste. Y ellos más bien llaman a la gente, a las bases, que no salgan a la protesta. Y la noche del domingo 13 de octubre
van a negociar con Moreno para darle oxígeno para que se mantenga en el poder. Nos viene el tema, nos vamos a olvidar de octubre del 2019, no. Por eso cuando hoy dicen octubre, vive, la lucha sigue, ¿qué? Para negociar con Lazo. Pero cuando usted ve el pronunciamiento de Leonidas Issa del Consejo Ampliado, que yo lo tengo enterito, todo gira en torno a que, por ejemplo, declaramos el estado de emergencia en nuestros territorios. ¿Cuáles territorios? Porque en el fondo ellos están buscando, de cualquier bronca que hay en el Ecuador, buscar cómo posicionar su posición, de que ellos tienen territorios, tienen jurisdicción y tienen supuestamente elemento humano que no lo tienen. Entonces ya son un Estado, pues. Es un Estado indígena frente a un Estado, el Estado ecuatoriano, pues. Entonces ellos, lea usted ese pronunciamiento del Consejo Ampliado. Y todo es, en nuestros territorios no permitiríamos. Necesitamos una consulta para el extractivismo en nuestros territorios. Y en nuestros territorios y en nuestros territorios. ¿Cuáles territorios? Si hay territorios, entonces ya hay un Estado. Entonces van caminando ellos allá. Por eso es que no se casan, amagan, aceleran, frenan, luego se hacen humo. Y el pueblo, yo le llamo la atención al pueblo. El pueblo cómodamente, muchos, le encargan o se hacen al lado para que sean únicamente los indígenas los que protesten. Pero les están dando en bandeja de plata que ellos vayan caminando en rumbo a su proyecto étnico. Por eso es que ellos nunca izan la bandera ecuatoriana, izan la huipala. Y ellos son etnias que vinieron en la conquista incaica, no son ancestrales. Y en el comunicado de Leonidas Issa dice, nosotros los pueblos ancestrales, ¿cuáles ancestrales? Que ustedes vinieron con Huayna Cápac, y vinieron antes con Tupac Yupanqui, y después ya se asentaron acá, pues, muy pocos años antes que vengan los españoles. Y además, elemento humano, Issa, el apellido de Leonidas Issa es vasco, y el segundo apellido es castizo, Salazar. Entonces, pongámonos las pilas, porque mañana nos vuelve a pasar lo que nos pasó en octubre del 2019. Correcto. Salen negociando Doctor, algo. Ese llamado que ha hecho el presidente Guillermo Lasso al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para el próximo 10 de noviembre, incluso como que les dijo, me voy de vacaciones y el 10 de noviembre nos reunimos, ahí conversamos, los espero en el salón de banquetes de la presidencia para ver a qué acuerdo llegan. ¿Qué significa todo esto, doctor? Porque él sabe, y lo dijo Guillermo Lasso Mendoza en una intervención de hace unos 3 meses. Lo dijo, y él lo sabe. Cuando le amenazaban los indígenas, él dijo, ustedes son el 7% de la población. Y son exactamente, de acuerdo al censo, 6.8% de la población. Entonces, pregunta del millón. ¿Por qué quieres reunirte, Lazo, con el 6.8% de la población? Siendo que en ese 6.8% están niños también. Y entonces, 6.8%. Ellos, por ejemplo, a mí no me representa la CONAIE, ni Pachacuti. A mí no me representa, porque los he visto cómo caminan. Entonces, pero ese es el tema que lo dije al comienzo de esta entrevista. El gobierno elige su interlocutor, porque sabe dónde, de qué pata cojean y cómo negociar. Es como que yo, por ejemplo, mañana, por esas cosas de la vida, me digan, tienes que boxear. Y a mí no me gusta ese tipo de deportes porque alientan la agresividad. Me dicen, tienes que boxear. Yo digo, no quiero boxear. No, es que tienes que boxear, elige. Yo no voy a elegir boxear con... Yo no recuerdo quiénes serán los actuales boxeadores que hay en el mundo, pero sí me acuerdo los que habían antes. No lo voy a elegir a George Foreman o a Sonny Liston o a Cassius Clay, que después se cambió el nombre Muhammad Ali. He de elegir un paralítico para boxear. Entonces, ¿por qué el gobierno elige a la CONAIE? Porque sabe cómo negociar. Sabe cómo negociar y de qué pata cojean. Entonces, por allí, no, es que les vamos a dar una participación de lo que vamos a hacer aquí, acá, y por allí van saliendo. Eso pasó en octubre del 2019. Pero, doctor, es el único conglomerado que sale a las calles. Pues de ahí, la mayoría de los ecuatorianos están callados. Acá en la costa, solo los arroceros son los que salen a las carreteras, y incluso el presidente les ha lanzado bombas a través de la policía. Pero la CONAIE son el único grupo que sale, pues el resto está callado, está como, no sé, están como dormidos los ecuatorianos. Es que se paga factura
por la persecución que hubo hace años a los dirigentes sindicales y a la gente. Y entonces eso se pasa factura porque la gente tiene miedo. Miedo de lo que le hicieron hace algunos años. Pero el miedo es el peor de los consejeros. Es el peor de todos. Porque nunca con el miedo van a llegar a buen puerto. Entonces por eso es que yo reclamo. Porque si yo me quedo callado, entonces digo, está bien, entonces estos son los interlocutores. Y después, ¿qué vamos a reclamar? Absolutamente nada. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo claro. Pero yo por eso hago un llamado al pueblo, al pueblo mestizo, porque todos tenemos sangre de todo. Al pueblo mestizo, porque no hay razas puras en el mundo. ¿De dónde sacaron que hay razas puras en el mundo? Todos tenemos mezcla, por eso se dice, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Acaso que los españoles que vinieron eran una raza pura? Estaban una mezcla de bereberes, una mezcla de judíos, de todos los que los conquistaron desde la época de los romanos. ¿Acaso que los españoles eran raza pura? No eran raza pura. Los indígenas tampoco eran raza pura, porque los indígenas incaicos que nos conquistaron son fruto de las conquistas que tuvieron ellos. A ellos los dominaron los chincas y los chancas. Por eso le respondió Aznar al presidente mexicano. Usted vio la respuesta que le dio Aznar al presidente mexicano cuando les pedía a España que pida disculpas por todo lo que hizo. Le dijo, él es Andrés Manuel López Obrador. ¿De dónde son esos apellidos? Españoles. Pero claro, los Vargas aquí son españoles. Salvador Quispe, el segundo apellido es Lozano, es español el apellido. Aquí yo tuve un debate con Salvador Quispe sobre indigenismo hace muchos años en una universidad prestigiosa de Quito. No creo que le quedó una pluma en ese debate. Entonces, nos quieren convencer que ellos... Primero, el ecuatoriano es pendejo. Creen que estuvieron los indígenas, las etnias actuales, estuvieron siempre. Les recuerdo esto. ¿Cómo se resolvió en las últimas etapas de la lucha? Métanse al internet y vean qué pasó con la batalla de Yaguarcocha. ¿Por qué se llama la laguna Yaguarcocha, lago de sangre? Porque fue la última resistencia de los pueblos ancestrales de la sierra de lo que hoy es el Ecuador, en contra de la penetración incaica. ¿Y qué les pasó a los caranquis que estuvieron dirigidos por Nazacota Puento? Los degollaron en la laguna de Yaguarcocha. Entonces, esos son los que están aquí. Yo no tengo nada contra ellos, pero no se hagan los que ellos son ancestrales. Pues, ellos no son ancestrales. Ellos vinieron en la conquista incaica. Llevémonos bien, veamos, no exageren las cosas, pero tampoco desde el punto de vista étnico. Nosotros, como dijo alguna vez Jaime Vargas, vamos a tener ejército propio. Ya, pues, o sea, por eso hablan como que no dicen nada. Le lavan no, pues se declaran en estado de excepción también. Estado de excepción y hablan del parlamento de los pueblos. Doctor, entonces, finalmente... hay un parlamento paralelo. Se nos terminó el tiempo, pero yo le voy a hacer la última pregunta, doctor. ¿Cómo ve usted la posición de Jaime Nebot dentro de todo esto que está pasando en el país, dentro de todas estas jornadas de protesta? No se lo ha escuchado, casi ha estado callado totalmente en estos días. ¿Qué podría pasar con el líder social cristiano? ¿Será que hay alguna conversación con el presidente Guillermo Lasso? ¿Cómo describir ese comportamiento de Jaime Nebot en este momento? Bueno, esos son problemas de identidad en lo que es extracción de clase. O sea, ellos patean de la misma manera, pues, o sea, son parte de los grupos oligárquicos de derecha. Entonces, en el fondo, por eso es que ellos dicen que hay que focalizar, porque los subsidios van a los ricos y a los contrabandistas, pronunciamiento formal y publicado. No, pues a los narcotraficantes. No, en este último pronunciamiento no habló de los narcotraficantes. Sí, seguramente ya corrigió. Pero decía que el subsidio sí va a los narcotraficantes. Los narcotraficantes utilizan gasolina super, no utilizan el diésel. Utilizan gasolina blanca, que ni siquiera es la super, es otro tipo de precursor. Pero viene el tema, no hablan. Por eso hay que invocarle al pueblo ecuatoriano que no pierda la memoria. Mire usted, 5 meses del gobierno de Lasso. Cuando Lasso se le ocurrió hablar de la posibilidad de la muerte cruzada, que lo dijo hace unos 10 días, comenzaron ya a meter el tema, el chantaje. Aparecieron por generación espontánea los líderes populares. Apareció Rabascal, apareció una cantidad de gente a hablar. ¿Y los 5 meses qué estuvieron haciendo?
¿Qué estuvieron haciendo? Andrés Arauz apareció nuevamente y todo, porque ya se vienen posiblemente elecciones. Entonces, mañana si hubieran elecciones, aparece nuevamente Nebot. Y Herbas no desaparece. Entonces viene el tema. El tema es grave. Pero además hay un temita que se me olvidó rapidito. Los indígenas, cuando piden esto de justicia indígena, o sea, de que les apliquen este baño de agua fría con ortiga, que esto nunca existió, no existió en época del Incario. Es un invento de los indígenas de ahora. También dicen que le apliquen a los divisionistas que están creando el movimiento Somos Agua. O sea, le van a aplicar a Yacu Pérez. Entonces están divididos, están con terribles problemas ahí internos. ¿Por qué? Porque incluso Isa estorba, porque Isa es una persona que tiene visos de tener una posición ideológica. Y los indígenas no quieren tener una posición ideológica. Porque para poderse mover, pues, me da lo mismo Chana que Juana. Doctor, ¿quiere decir que Isa debe tal vez en algún momento tomar una decisión de abrirse de Pachacuti, que significaría dejar la Conalle? A ver, con todo respeto, porque me parece que es una persona pensante. No estoy diciendo que es, porque hay otros que sí son del todo. Leonidas Isa, por tu apellido, el primero y el segundo, Isa Salazar, por todo ello, sácate el poncho. Sácate el poncho y arma una organización social de mestizos, que somos todos, de mestizos. No haces nada allí dentro. No tienes futuro ahí dentro. No tienes futuro allí. Podría ser un buen líder, pero fuera de Pachacuti y fuera de la Conalle. Pero sí un llamado, algo que Jaime, usted me dijo, lo siguiente. Pueblo ecuatoriano, recuérdate lo que dijo alguna vez un entrenador de fútbol, Ernesto Guerra Galarza. El ecuatoriano le gusta comer, el trompudo, dijo, el ecuatoriano le gusta comer gallina gorda por mano ajena. O sea, regresan a ver por las ventanas de las casas a ver que el vecino salga a protestar. Y al hijito le dicen, vos no saldrás, cuidado, vos no salgas. Pero sí quieren tener una buena situación económica, acceso a seguridad social, acceso a medicamentos y etc. La lucha se hace peleando. Doctor. Y arriesgando el pellejo, no hay más. Usted me hizo acordar en octubre del 2019, cuando luchaban por el tema de la eliminación del subsidio. Resulta que los carros se quedaron desabastecidos de combustible pues ese día. Todo el mundo esperaba a ver qué pasaba. Y al día siguiente yo pasaba por San Borondón y toditos los carros 4x4 estaban haciendo cola para poner el combustible. Pero claro, es que no hay conciencia de país. Este país necesita... Gracias a la lucha también de los indígenas y de la CONAI y todos los ecuatorianos que salieron a la calle. Sí, pero después vino el de los decretos de las bandas, porque los dejaron vivos. Y después vino todo lo que hicieron, pagaron deuda externa que no se vencía, nos atamos al Fondo Monetario Internacional para aplicar el recetario del Fondo Monetario. O sea, vino todo lo de después. Porque no tienen el gran problema que tenemos en el Ecuador es que vemos el árbol y no vemos el bosque. Entonces no vemos el país de conjunto. Por ejemplo, los arroceros ven que me den el precio del arroz al que quiero. Si me dan ese precio, me vale un carajo el resto del país. Cuando el ecuatoriano tenga una visión de conjunto y no se dé cuenta que lo primero que hay que hacer es sentarse con el gobierno, sentarse con el gobierno y con un gobierno de este Pero estilo. Doctor, el gobierno, no sé, ¿qué le pasa a este presidente? Pone ministros, en el caso del Ministerio de Agricultura, que es un ministerio donde debe haber una persona que conozca, que haya vivido. Pone un ministro que tiene 25 años viviendo en los Estados Unidos, que viene acá a querer imponer todo a través de su discurso, tratar de menospreciar a los agricultores y todo. O sea, el presidente de la República parece ser que no tiene ni siquiera profesionales que puedan ir a ciertas carteras de Estado y solucionar problemas, pues. A ver, no es así, Jaime. Este tema yo ya lo entendí hace muchísimos años. Yo me devanaba los sesos diciendo, ¿y por qué lo ponen a fulano? ¿Y por qué Por eso lo ponen. Porque no sabe, y el que no sabe es más fácil de manipular. Por eso se llenan los gobiernos de gente incompetente. Porque el incompetente no sabe cómo le entra el agua al coco, entonces le ordenan y hace, pues.
Hace, porque lo que le interesa es llegar a la familia, donde los primos, los cuñados y todo, decir, yo soy el ministro, ya pasé la historia, soy el ministro de tal. Entonces mañana en la entrevista, en el medio tal, vamos a entrevistar a fulano de tal, ex ministro de no sé qué y no sé cuánto, ya tiene un título. Pero ese tipo entró al ministerio, salió del ministerio y nunca supo cómo le entraba el agua al coco. Me voy a contar una anécdota rápidamente, si me permite. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Energía, Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. Y nosotros teníamos un documento, que yo fui uno de los autores de crear ese documento, que era un documento de este ancho, con separatas y hojas, que lo teníamos listo para de esa manera actualizábamos la información petrolera, minera, de recursos hídricos, de todo, geológica, de todo tipo. Estaba allí, de pesca, porque pesca también pertenecía al ministerio. Entonces, llegaba el cambio de un ministro y nosotros, entre los técnicos, decíamos, se nos vino el programa de alfabetización. Porque llegaba un ministro, no todos, tengo que ser honesto, no todos, pero sí nos llegó más de un ministro que lo único que sabía es que el petróleo salía de la tierra. Entonces había que explicarle desde qué es la fase de exploración, de explotación, de procesamiento, de comercialización, la minería, esto, la hidroelectricidad, las centrales térmicas, cuánto producen, cuál es el balance energético. Teníamos que ir de cero, porque el que nos llegaba de ministro era un ignorante. Era un ignorante. Y eso lo vivimos muchos años. Muchos años. Que tuvimos también de los otros. Sí, tuvimos gente competente, que llegaron y rápidamente se hicieron cargo del tema. Pero tuvimos también de los otros, que no sabían cómo le entraba. Entonces, cuando uno veía a un ministro que le nombraban, y uno veía, este no sabe nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, yo recuerdo, verá, en la industria petrolera hay un artefacto que se lo coloca en los postpetroleros, que le llaman de mal nombre, pero ya conocido internacionalmente, si usted quiere, incluso métase al internet y le pone, le llaman el árbol de Navidad. Y entonces un día estábamos importando árboles de Navidad para CEPE. Y el ministro, que no sabía cómo le entraba el agua al coco, nos dijo, pero ¿cómo es que van a importar árboles de Navidad a ese costo? Además son gastos suntuarios por las Navidades y la Navidad todavía está lejos. No, ministro, el árbol de Navidad es un implemento, un tema que va dentro de en la parte superior de cada pozo. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Nombraron ingenieros electrónicos. El ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Energía durante casi 3 años en el gobierno de Moreno, el ingeniero electrónico. Mándelo a la Andinatel o a la CNT, pues mándelo. Pero el petróleo no conocía. Trabajó en talento humano de Halliburton. Pues no tenía experiencia. No era un ingeniero petrolero, ni minero, ni tenía una experiencia en el sector. Entonces hay mucha gente con la que usted no puede hablar, porque no conocen. Así es. Yo estoy seguro que si tuviera delante mío. Es como el ministro de Agricultura, vuelvo a repetir, dijo que estaba más enterado él que vivía 25 años en Estados Unidos que los propios ecuatorianos que vivimos acá sobre la situación de la agricultura de aquí del país, que él se enteraba por Google. Claro, ese es un conocimiento superficial, pero viene el tema. A la economía ecuatoriana, 2 consejos al que me esté escuchando. ¿Quieren estudiar la economía ecuatoriana? Jamás podrán encontrar los problemas estructurales de la economía si no analizan desagregadamente el PIB, Producto Interno Bruto. Cuando lo tengan desagregado, entonces van a decir, es un país donde hay que corregirlo, es un país especulativo. Especulativo, todo es yo te vendo, tú me vendes, yo te compro, tú me compras. Pero no se produce, porque los empresarios nuestros son famélicos, ellos no invierten. Entonces, el PIB, para poder entender la economía, y quieren entender el sector energético, tienen que tener un balance energético, porque hablan pavada y media sobre el balance energético. No entienden que eso se expresa en números. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En el balance energético ecuatoriano, el petróleo contamina el 4.7% de la contaminación ambiental. 4.7%. Porque el resto de contaminación son los combustibles, no es la producción petrolera. Entonces la gente, por ejemplo, y esto lo dicen estos días, el mismo grupo de CUSIN, porque tenemos que, en la actividad extractivista, no sé qué. Bueno, entonces importemos combustibles, porque usted sabe que usted, Carlita o yo, vamos a dejar de cargar combustible a nuestro carro, no le vamos a dejar de cargar. Si el Ecuador está viviendo con cerca del 80% de los combustibles importados, mañana no producimos petróleo, seguiremos importando y seguiremos contaminando, porque la contaminación se da cuando prendemos los motores.
no cuando se produce petróleo en el ITT. Entonces no se entiende. Por eso es que el tema ambiental es un tema sumamente fácil y a la vez difícil. Difícil para la gente porque no entienden y fácil para los que sí nos metemos en esto a investigar desde cuando esto se creó. Yo conozco esto desde cuando se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, el PNUMA, hace como 35 años. Yo manejaba la Organización Latinoamericana de Energía en esos años. Y conocemos cómo vino la evolución, las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático, y cómo ha ido evolucionando, los fracasos que han habido, porque no es fácil el tema. Y hay que atacar siempre, Jaime, a los problemas se los ataquen las causas, no en los efectos. Cuando estamos en los efectos, estamos más perdidos que qué. En el tema ambiental, tenemos que atacar a las causas. Y una de las causas fundamentales es la superpoblación del mundo. Si esto no se lo ataca, imposible que lo solucionen, imposible. Y otra, el cambio ambiental se debe no solamente a cuestiones antrópicas del ser humano, se deben a cuestiones naturales. Hay un informe que hizo alguna vez las academias de ciencias del mundo, academias de ciencias. El Ecuador no tiene academia de ciencias, muchos países no lo tienen, pero sí tiene algo de Europa. Y analizaron el tema del cambio climático y le dieron una bofetada al Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU. Y se reunieron en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, y elaboraron un documento que lo tengo yo, documento de 130 hojas más o menos, donde decían, este es el tema climático, científicamente. Lo que están haciendo en la ONU es propaganda. Están haciendo, o sea, los empíricos que no conocen el tema. O sea, cuando erupciona un volcán, hay una contaminación. Cuando respiramos, estamos contaminando el planeta. Y los que más contaminan el planeta son las vacas. Entonces, matemos las vacas y dejemos de comer carne. Es difícil. Doctor, ya creo que se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerle. Se nos fue Carlita. No me hizo ni una pregunta, Carlita. Carlita, bueno, entró a clases porque justamente tenía que estar en un tribunal y por eso tuvo que... ¿Estar en un tribunal? Exacto, ella es profesora. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, que ella los pone a la reja a los estudiantes. Exactamente, doctor. ¿Y qué materia da? Perdóneme que le pregunte. No le puedo decir porque la verdad no le he preguntado, pero es docente y aparte pues es miembro de tribunal. Es presidenta de un tribunal en este momento. Ah, caramba, qué bueno, le felicito. Eso quiere decir que ha evolucionado y ha caminado muy, muy rápidamente. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime, por invitarme. Siempre para mí es un placer estar en Ecuador en directo. Para nosotros siempre también, doctor, tener sus conocimientos, sus comentarios más que todo, y esa audiencia que siempre nos sigue también. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia. Gracias, Jaime, y espero que esta semana volvamos a batir récord con la audiencia, porque la semana pasada tuvimos más audiencia que Coavisa. Así es. Le iba a preguntar hace un rato, ¿cuándo fue la última vez que estuvo usted en uno de los canales nacionales? A ver, se lo cuento muy facilito. Verá, esto es bien chévere esto que le voy a contar. Como no somos pendejos, yo no soy pendejo, yo puedo equivocarme, puedo tener otro tipo de efectos, pero pendejo no soy. Entonces, verá, antes me invitaban a los canales, ¿no? Me invitaban, pero se dieron cuenta de que a mí no me pueden controlar. O sea, no pueden, en un rato de eso, no pueden cortar la transmisión y decir hasta aquí nomás llegó. Que sí lo han hecho una que otra vez algún canal. Entonces, cambiaron de estrategia conmigo. Entonces me llamaban de todos estos medios, incluyendo Ecuavisa, con nombre y apellido se lo digo. Si me dicen que no, yo hasta con nombre y apellido se los digo. Entonces me decían, doctor Tandazo, necesitamos un criterio suyo sobre los precios del petróleo internacional, sobre la refinación, sobre lo que sea. Entonces yo les decía, bien, ¿y cómo quiere que les contribuya? Entonces yo ya sabía por dónde venían. Me decía, ¿le podemos mandar el equipo a su oficina? Entonces, claro, yo a un comienzo aceptaba una que otra vez. Entonces llegaban a la oficina. Me firmaban 20 minutos. Y entonces, de pronto yo veía la información que sacaban en las noticias y me sacaban lo menos importante de lo que había dicho. En 1 minuto y medio, o en 50 segundos, o en 2 minutos. Pero la carne que sacaba, esa no la sacaban. Hasta que llegó un día y les dije, nunca más entrevistas en mi oficina.
Nunca más. O voy directo y se aguantan lo que yo digo, o si no, no hay entrevista. Y otro periodista de una radio súper de Quito, un día me mostraba un cuestionario y me decía, doctor Tandazo, por favor, sigue el cuestionario, no se me vaya. Siga las preguntitas. Siga las preguntitas. Entonces, claro, es como que a mí me digan, por ¿Ese ejemplo... era Oquendo? Sí, siga las preguntitas. Y entonces cuando terminó la entrevista y me reclamó y me dijo, ya ve, usted nunca sigue las preguntitas. Le dije, pues que no le puedo contestar preguntas que no van al fondo. Como estudiante. Yo voy al Eso es una falta de respeto, pues, doctor. No me va a preguntar pavadas. Es como Entonces, que yo le diga a usted lo que buscan, tiene que decir en este espacio. O como otro periodista que una vez en Ecuavisa, en vivo y en directo, yo quise entrarle por un lado y me dijo, no, eso ya sabemos. Entonces yo me calenté y le dije, bueno, tú sabrás, que no sé si sepas, pero yo estoy hablando para el pueblo. Y me tuvo que dejar hablar. Entonces todo eso a usted le van minando porque después dicen, no se somete. O por último, he tenido entrevistas que el director del medio después ha dicho, bájenle del YouTube, bajen eso, borren eso, no estuvo aquí. Y además tienen la lista negra, al que tienen que invitarlo y al que no tienen que invitarlo. Un día estaba en un canal importantísimo del Ecuador, uno de los 3 canales más importantes. Y estaba hablando sobre un tema donde el periodista introdujo, pero con la visión del gobierno. Entonces, cuando me preguntó la persona, le dije, perdóneme, pero con esa introducción ya se dijo las cosas que no eran. Porque este caso es así, no es como lo dijo el periodista. Inmediatamente llamó el dueño del medio, y al director de noticias del canal le había dicho, ¿qué hace ese tipo en mi canal? En mi canal, o sea, la prensa es eso, los medios son eso, en mi canal. Aquí se dice lo que yo quiero, eso no se dice. Entonces tenemos que entender que todo eso que escogimos, que oímos, está filtrado, o sea, a este no le entrevistes, a este tampoco. No, eso sí es verdad. Yo he contado una anécdota que no sé si quiere que se la cuente sobre el caso de Gama TV, que fue un Gama Visión que fue increíble. Yo lo he contado y lo vuelvo a contar. Y un día iba en Quito con mi carro por una calle. Y en Quito es un problema parquearse, Jaime. Es un problema, porque las calles son para parquearse. Igual que el centro de Guayaquil. Y de pronto veo un parqueo frente a un sitio donde había una persona que es amiga mía y digo, ven, justo ha habido un parqueo, esto es una relancina. Me parqueo para saludarla. Entonces dije, está facilito, me parqueo, me bajo, saludo. Entro y voy directo a la oficina de ella y entro y no me doy cuenta que estaba ocupada con una persona. Y entonces me sentí mal porque le dije, perdóname, no me di cuenta, discúlpame, te espero afuera. Y me dijo, no pasa, por favor, no estamos hablando nada del otro mundo, siéntate, ¿te conoces? Entonces yo lo quedé viendo y le dije, sí, lo conozco. Era Estefano Isaías. Entonces nos sentamos, yo ya me sentí un poco incómodo porque dije, ¿cómo me meto a una reunión donde no me llaman? Pero esta persona, sin consultarme a mí, porque es la neta, la plena, no me consultó a mí, le dice, oye, Estefano, yo a gusto, esto fue el 2006. Yo a gusto lo veo que habla en Ecuavisa, en Telecentro, en Teleamazonas, aquí, acá, y no lo veo que habla en Gamavisión. ¿Qué es lo que pasa? Le dice esta persona. Y le digo, oye, pero no le preguntes eso, porque va a pensar Estefano Isaías que yo he venido a palanquearme en la entrevista. Es horrible, le digo, no me hagas quedar así. Pero luego le meto una cuña. Y le digo, además, Estefano sabe que yo estoy objetado de ser entrevistado en Gamavisión. Y salta, pero como pulga. Estefano Isaías dice, no te permito, Augusto, que digas eso. Porque verás, yo soy el que a nombre de mis hermanos controlo Gamavisión y yo no he ordenado que te veten. Así es que no digas eso, porque no es correcto. Entonces yo me le reí, saca el celular, comienza a marcar en el celular y le pone el speaker en alto. Y con el speaker en alto, que se oía quién iba a contestar, le contesta y le dice Lolo, el director de noticias de Gamavisión en ese momento, que ahora funge de editorialista del Comercio. Le dice Lolo, le dice, sí, Estefano, Augusto Tandazo está vetado de ser entrevistado en Gamavisión. Sí, Estefano. ¿Ya?
en la cara, de frente. Se quedó frío Estefano Isaías, frío. Y después se fue, salió, se descompuso y regresó. ¿Y qué me dijo? A manera de explicación, me dice, sí, tienes razón. Ya conversé con Loli y me dice que sí. Pero ¿sabes por qué es? Y voy a explicar de una vez todos. Dice, lo que pasa es que verás, mis hermanos están presos en Estados Unidos. Y entonces tú haces mucha opinión contra los Estados Unidos, porque en esos días lideraba la lucha contra el Occidental, para que se caduque el contrato. Entonces dice, imagínate dándote a ti tribuna para que hables contra el Occidental y mis hermanos en Estados Unidos, un rato de eso los extraditan y los mandan al Ecuador. Entonces, esa explicación me dieron, que por eso no te entrevistaban. Entonces, para que se vea que siempre hay intereses. O sea, a mí me hicieron entrevistas en Vistazo que nunca fueron publicadas. Y doy con nombre y apellido, María Belén Arroyo, que es la que maneja el tema de entrevistas en Quito. Entonces, leen la entrevista, dicen, no me conviene que esto se publique. Pues se va al tacho de la basura y se acabó. Claro. Está amordazada la información, porque la información es pensamiento. No debería ser así. ¿Cómo va a ser? Para eso se crean los medios de comunicación. Se crean los medios de comunicación para controlar la información, porque controlando la mente de la gente se controla la población y se controla el que no se cambie el statu quo, que no hayan cambios en el sistema económico, social y político de un país. Los medios se han convertido en actores políticos, doctor. ¿Cómo? Se han convertido en actores políticos los medios. No se han convertido, siempre fueron. El que funda un medio de comunicación masivo de ese estilo sabe por qué lo funda. Y muchos tienen pérdidas, por eso los pobres periodistas no tienen ganancias ni utilidades. Porque el objetivo es ganar en otras cosas, no en difundir noticias. Así es. Doctor, por eso es que tenemos Jaime, por eso es que tenemos esta bendición, que es, créeme que te lo digo de todo así, con la boca llena, los medios digitales. Los medios digitales están liberando el pensamiento y la expresión, porque con esto podemos hablar. Si no, a mí ya me hubieran cortado, que siempre había esto. A mí en épocas críticas no me entrevistaban, cuando había, siempre dicen, yo a veces le decía a un periodista, que siempre me invitaba a un canal de primera del Ecuador, me decía, quiero que vengas por favor al canal el día de mañana para tratar tal tema. Y yo, como también soy medio, me muevo bien, y le decía, oye, ¿por qué mejor no tratamos este otro tema? Porque yo sabía que él le manejaba la imagen de ese medio, de una empresa. Entonces yo me reía entre mí. Yo entre mí me reía y me decía, no, eso lo tratamos en otra oportunidad. Pero yo por dentro me reía, decía, ¿cómo vas a querer que yo trate este tema si tú eres el que maneja la imagen de esa empresa que está con problemas en el Ecuador? Entonces, en esto hay que manejarse con mucho tino. Y por eso yo bendigo los medios que tienen esta tesitura y esta orientación como Ecuador en directo. Porque yo me siento bien en Ecuador en directo, porque puedo expresar lo que yo pienso, sin cortapisas. Y esa es la libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión. La otra, vea, fíjate una cosa que es esta. Solamente termino con esto y gracias por todo el tiempo que te he robado. Mira esto que saca el diario El Comercio. Un artículo de María Herrera Heredia. Ladran Guillermo. Esto lo saca, te voy a dar la fecha. Este es como columnista invitada. Como columnista invitada lo saca el 27 de octubre. ¿Ok? Tú te puedes imaginar que un periódico como El Comercio, que en comillas debería ser serio, saque un artículo Ladran Guillermo y luego en el análisis dice que Sancho Panza, cuando conversa con el Quijote de la Mancha, le dicen, ladran Don Quijote, y Quijote dice, es porque estamos caminando. Entonces, ladran Guillermo. ¿Qué quiere decir? Que no importa que ladren, ¿quiénes? Los movimientos sociales, la gente que protesta, porque Guillermo, estamos caminando. Y esto lo publica El Comercio. Eso da a entender que el país está caminando bien. No, que el presidente está caminando bien, claro, que es un Quijote, que es un Quijote pero adinerado, un Quijote repleto de dinero y de dinero escondido. Pero además, los perros que ladran, nos trata como a perros a los que estamos en contra de su política neoliberal. Ladran, Guillermo, porque ¿quiénes ladran?
no ladran los borregos, las vacas ni los caballos, ladran los perros. Así es. Que esto lo publiquen. Terrible. Qué vergüenza. Qué vergüenza, sin vergüenzas. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, muy amable. Y nos estamos mirando la otra semana o en el momento que ustedes consideren adecuado. Nos vemos después de que regrese el presidente para ver cómo le fue al presidente de la República, a ver si trajo billete desde Europa. No, fue a tomarse una foto también para ver. Ahora que va a estar en España, de pronto también va a conversar con Moreno para ver si la arriendan en el departamento de Alicante. De pronto, todo esto debe estar. Nos vemos, hasta luego. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.